¿Qué tal? Estábamos viendo transformada de Fourier, vimos que la transformada para una función L1 era una función uniformemente continua. Pues ahora vamos a ver un par de resultados que nos hablan de la interacción entre la transformada y la derivada, ¿ok? Y que van a ser esenciales para entender por qué es que la clase de Schwartz es necesaria para realizar todas estas operaciones con transformada de Fourier. Entonces eso es la proposición 2. Inciso 1. Si f está en la clase de Schwartz, entonces la derivada alfa de f, pero transformada, esto es una función de xi, es igual a i al módulo de alfa por xi a la alfa por f transformada. ¿Ok? E inciso 2. Si f está en la clase de Schwartz, entonces la derivada alfa de f transformada, ¿ok? Hay una diferencia aquí, con función de xi es igual a menos i al módulo de alfa por x a la alfa por f transformada como función de xi. ¿Sale? Vamos a probar esto. Como van a ver, la clase de Schwartz entra aquí para que se valgan todas las cuentas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, en particular, la cuenta que de hecho les había prometido tiene que ver con el teorema de integración por partes, ¿sí? Porque les dije, la definición de derivada para una distribución temperada es la misma. ¿Ok? Les dije, lo único que queda pendiente, pero que ustedes mismos por su cuenta se pueden dar cuenta, es que se satisface aún así la integración por partes. Vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero la observación antes de empezar con la prueba, porque lo voy a usar. Primero notemos que si f está en la clase de Schwartz, ¿ok? Y g es una función de clase C1 con primera derivada acotada, ¿ok? C1b, no se ve bien esto, pero es C1b, funciones continuas acotadas con primera derivada acotada, ¿sale? Sobre Rn, ¿va? Si tenemos esto, entonces la integral en Rn de la parcial de xi de f de x por g de x, y lo que quiero mostrar es que esto se intercambia, que esto pasa a la g con un menos, es decir, otra vez, que se vale la integración por partes como si una de ellas fuera una función de prueba. Ajá. Pero no está claro que se valga, ¿eh? Porque pues en sí las funciones de prueba se ayudan del hecho de que en la frontera valen 0, ¿sí? Entonces, vamos a escribir esto. Entonces esto es igual, ya hemos visto esto, al límite, cuando r tiende a infinito, de la integral sobre la bola de radio r con centro en 0, de la parcial de xi de f de x por g de x, ¿no? Es nada más, estoy escribiendo el significado de esta integral, ¿no? La estoy escribiendo como este límite, ¿va? Bueno, esto es el límite, y el chiste de haberlo escrito así es que ahora puedo integrar por partes, ¿sí? ¿Por qué necesito la bola? La integración por partes
cuando la función, cuando ninguna función tiene soporte compacto, requiere que la frontera sea C1. Entonces por eso necesito hacer este procedimiento para integrar sobre la bola. En su frontera es C1, ¿no? Entonces, eso es el límite de menos la integral sobre la bola de f de x por la parcial xy de g de x de x más la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en 0 de f de x por g de x por la yésima componente del vector normal unitario, el vector normal a esto, el vector normal exterior a esta frontera, ¿sí? Integración por partes, ¿vale? Bueno, fíjense que aquí ya está el término que queríamos. Lo que hay que mostrar es que cuando r tiende a infinito, esto se va a cero, lo cual sí es de esperarse, ¿no? Lo cual es de esperarse porque recuerden que una función en la clase de Schwartz se va a cero eventualmente, ¿sí? Le cae muy rápido a cero, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde? Y vamos a hacer estimaciones. Donde la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en 0 en módulo de f de x por g de x por la yésima componente del vector normal respecto a ese x, recuerden que esta es una integral de superficie, esto es menor o igual que la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en 0 del módulo de f de x por el módulo de g de x de sx. Aquí estoy usando el hecho de que la yésima componente del vector normal pues es menor o igual a 1, ¿no? Porque pues esto es un vector unitario, ¿sí? Bien, esto es menor o igual gracias a que la g es acotada, la puedo sacar por la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en 0 de f de x de x. ¿Sale? Ok, vamos a ponerle asterisco a esto. Ok, ahora vamos a usar una estimación porque lo que esto nos dice es que lo que necesitas probar es que esta integral se va a 0 cuando r tiende a infinito. Entonces vamos a usar una estimación para f, la cual tenemos porque está en la clase de Schwartz, ¿no? Entonces, ¿y cómo? 1 más x a la n por el módulo de f de x menor o igual que alguna constante c, que ya saben depende de n, como ocurre eso, entonces asterisco es menor o igual que la norma infinito de g por la integral sobre la frontera de la bola de radio r con centro en 0 de c sobre 1 más r a la n de sx. Pero esta r aquí no pela en la integración porque la integración es en variables x, en la parametrización de la superficie, pero esto es una variable radial, entonces sale de ahí, ¿no? Entonces esto es igual a omega n por c, ¿okay? Por la norma infinito de g. ¿Por qué omega n? Porque a la hora de que sale esto me queda la medida de la frontera de la bola de radio r con centro en 0, ¿no? Pero eso es omega n por r a la n menos 1, ¿sí? Sale sobre 1 más r a la n. Entonces esto le ponemos doble asterisco. Y fíjense,
Y como el límite cuando r tiende a infinito de r sobre 1 más r a la n menos 1, todo esto a la n menos 1, esto es igual al límite cuando r tiende a infinito, y vamos a factorizar, esto es 1 sobre 1 más 1 entre r, ¿ok? A la n menos 1. Cuando r tiende a infinito, nada más me queda esto 0, y esto me queda 1, y esto es 1, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, en particular, el límite cuando r tiende a infinito de r sobre 1 más r a la n menos 1 por 1 sobre 1 más r, ¿ok? Esto es igual a 0, ¿sale? Cuando r tiende a infinito, pues eso se me va a 0, ¿no? Por lo tanto, esto me está diciendo que podemos tomar una n mayúscula, ¿ok? Una n mayúscula que sea igual a n menos 1 más cualquier cosa, ¿no? Digamos más algún n0, y con n0 mayor o igual a 1, ¿sí? Un entero, ¿no? ¿Por qué? Porque si tomo esto, entonces n se descompone, vamos a escribirlo, entonces doble asterisco vendría a ser c por omega n por la norma infinito de g por r a la n menos 1 sobre 1 más r a la n menos 1 por 1 más r a la n 0. Pero ya sabemos que el límite cuando r tiende a infinito de esto por 1 entre esto con n al menos 1 es 0, ¿sí? Entonces esto tiende a 0 si r tiende a infinito, ¿sale? Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Que la integral en Rn de la parcial de f por la de g de x es igual, lo escribo abajo, menos la integral en Rn de f de x por la parcial respecto de x y de g de x, ¿no? Eso es lo que mostramos, es decir, se vale la integración por partes como si esto fuera, como si una de estas fuera una función de prueba, ¿no? Porque no está apareciendo el término de frontera, es lo importante, ¿no? En todo Rn, ¿sale? ¿Ok? Bueno, y en general se aplican este argumento iteradamente, lo que van a obtener es esta fórmula que les voy a poner ahorita. Y de hecho, si ven, en sí nada más necesito que la función g sea continua, ¿ok? Sea continua, con primera derivada continua, pero que en sí nada más la función sea continua. No necesito pedirle a la primera derivada que sea continua. Pero bueno, de todos modos lo pusimos, no hay ningún problema, pero es un poco más lo que estoy pidiendo, ¿sí? Le pueden quitar hipótesis a eso, ¿sí? Y en general tenemos que la integral en Rn de esto es igual a menos 1 al alfa por la integral de f de x de alfa de g de x.
¿Sale? Entonces ahora sí, vamos a demostrar uno. Por demostrar inciso 1. Bien, entonces hay que calcular la derivada alfa de f y hay que transformar. Según la regla, esto es 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de e a la menos i x punto xi por la derivada alfa de f de x de x. Esa es simplemente la definición de la transformada de Fourier de la función de alfa de f. ¿Ok? Bueno, nada más hago un énfasis aquí. Esto es derivada respecto de x. ¿Sale? Esto es la derivada respecto a la variable x. ¿Ok? Entonces, eso de ahí es igual, por lo tanto, a 1 entre 2pi a la n medios de menos 1 al módulo alfa por la integral en Rn de la derivada alfa de x, ¿ok? Aquí hay una x invisible, acuérdense, la recalco de todos modos, de e a la menos i x punto xi por f de x de x. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la formulita que acabamos de probar, ¿no? F está en la clase de Schwartz. Vean que en sí no necesitas la clase de Schwartz, necesitas que una función que decaiga, ¿ok? Y no nada más eso, que la alfaésima derivada decaiga, ¿sale? Necesitas un decaimiento suficientemente rápido hasta el orden de integración. Pónganle que este es el orden de integración, pues necesitas decaimiento de la función y sus derivadas hasta este orden. No necesito exactamente la clase de Schwartz, eso es mucho mejor. Ajá, pero se vale en la clase de Schwartz, ese es el punto, ¿no? Entonces aplicamos integración por partes. Aquí otra vez es lo mismo, no lo estoy poniendo, pero acuérdense que hay una x ahí invisible. ¿Sale? Bueno, pero fíjense que eso es igual a 1 entre 2pi a la n medios de menos 1 al módulo alfa por otro menos 1 al módulo alfa por un i a la alfa por un... no me va a quedar, perdón, me va a quedar amontonado, espérenme. Déjenme escribirlo más compacto esto. Esto es 1 entre 2pi a la n medios por menos 1 a la alfa por menos 1 a la alfa por un i al módulo alfa por xi a la alfa por la integral de e a la menos i x punto xi por f de x de x. ¿Por qué? Ahí, ¿cuál fue el truco? ¿Cuál es el truco aquí? ¿Qué hicimos? Pues lo único que hicimos fue calcular las derivadas de la exponencial. Fíjense, la primera derivada de la exponencial de e a la menos i x punto xi. Estamos derivando respecto de x. Ajá, la xi es constante en este caso. Entonces, esto es igual a ¿quién? A e a la menos i x punto xi por la derivada parcial respecto de xi de menos i x punto xi, ¿no? Entonces esto es menos i por e a la menos i x punto xi por la derivada parcial de esto respecto de xi, pero ¿esto quién es? Xi, ¿sí o no? Entonces me sale un xi, un menos i,
y un e a la menos i x punto xi. Vuelven a derivar esto tantas veces como lo indica acá. Todas las xi que salgan son constantes, entonces lo único que tienen que hacer es derivar esto tantas veces como indica la derivada. ¿Y qué va a pasar? Les van a salir tantos factores de menos 1 como lo indique la derivada, por eso está acá. Les va a salir el i tantas veces como indica la derivada y les va a salir los términos xi i, xi j, así se van. Ajá. Por eso es que les queda xi a la alfa. Ajá. Entonces lo único que hice fue derivar eso. Es lo que estoy usando acá. ¿Va? ¿Ok? Pero fíjense que ya está, porque esto se me va, ¿no? Y esta ya es la transformada Fourier de f, entonces, junto con esto, ¿no? Entonces esto es i al módulo alfa por xi a la alfa por f pico de xi, y eso es lo que queríamos probar. ¿Sale? Vamos a demostrar dos. ¿Ok? La derivada alfa, ahora de f pico de xi. ¿Vale? Bueno, esto es la derivada alfa. Acuérdense, aquí hay un xi invisible. Aquí es xi. Hay que ir rastreando qué variable es la que estás usando, derivando, integrando, porque acuérdense, f pico es función de xi. Entonces, solamente tiene sentido derivar respecto de xi. ¿Okay? La derivada respecto de xi es la derivada de xi de, me falta el factor 1 entre 2pi al n medios, vamos a quitarlo. De la integral en Rn de e a la menos i x punto xi por f de x de x. ¿Vale? ¿Y qué creen que vamos a hacer? Pues vamos a meter la derivada. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Ok? Es resultado que ya hemos visto, meter y sacar derivadas de convoluciones. Aquí esto es muy parecido a una convolución, nada más que no hay traslación, pero sí hay dos variables. Ajá. Entonces, meter y sacar derivadas lo podemos hacer porque esto es infinito, además está en la clase de Schwartz. O sea, en sí esto requiere una prueba, pero la pueden hacer sin problemas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces eso de ahí es igual a 1 entre 2pi a la n medios de la integral de derivada alfa de xi de e a la menos i x punto xi e a la menos i x punto xi, ¿ok? Por f de x de x, porque la derivada es respecto a xi, no pela la f de x. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, vamos a calcular las derivadas de esto, pero ahora respecto de xi. Como acá, entonces si se dan cuenta nos va a salir lo mismo, pero intercambien x con xi, porque esto es simétrico, ¿no? Entonces esto va a ser, eso va a ser la integral en Rn, otra vez de menos i al módulo alfa, por x al alfa de e a la menos i x punto xi, por f de x de x. ¿Ok? Pero esto ¿quién es? Esto es menos i al módulo alfa de x a la alfa, ¿ok? Por f de x, y todo esto transformado como función de xi. Y acabamos. ¿Sale? Entonces, estas son fórmulas de interacción. ¿Ok?
entre derivada y transformada de Fourier. ¿Okay? Como pueden ver, no valen si la función es L1 nada más. No, porque necesito meter, sacar derivadas, necesito regularidad para aplicar la integración por partes, no necesitan decaimiento a cero, necesitan un montón de cosas. Entonces, necesitan bastante regularidad. ¿Okay? Además, entiéndase que esto es para todo multiíndice, ¿no? Ahora, las vamos a usar porque son esenciales para trabajar los problemas que vamos a trabajar en ecuaciones parciales, pero en particular tiene una aplicación muy interesante que nos va a servir, ¿ok? Y es la siguiente: vamos a calcular, de hecho, una transformada de Fourier con estas fórmulas, porque si en lateral les digo calcular transformada de Fourier, y si lo han hecho antes, son cuentas, y es usar muchas veces algún resultado de variable compleja. Las integrales no necesariamente son simples, ¿ok? Pero con esto que voy a hacer ahorita es muy interesante porque podemos obtener la transformada de Fourier de una función específica, pero sin calcularla directamente. Ejemplo: f de x es igual a e a la menos a, x al cuadrado, a es positivo y x está en Rn. Entonces es una gaussiana. Ajá. Vamos a calcular la transformada de Fourier de esto, ¿sale? Vamos a empezar por una dimensión espacial, ¿ok? Entonces, para esto sea n igual a 1, f' de x igual a menos 2 a x por e a la menos a x al cuadrado. Ok, no hicimos nada, nada más derivamos. Recuerden que estamos en una variable para empezar. Ok, ¿sale? Y por la fórmula 2, y por 2 tengo que f pico prima de xi, esto es menos i, aquí nada de a la alfa, al módulo alfa, porque nada más es una derivada, menos i por xf transformada respecto de xi. Ahora, esto es igual a menos i por x, ¿ok? Por e a la menos a x al cuadrado transformado respecto de xi. Sale aquí es x al cuadrado. Creo que se ve bien. Es x al cuadrado. ¿Sale? Bueno, pero fíjense que de aquí, pues en sí esto es f, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso, no nada más eso, f' está aquí metida, ¿no? Vean, ax, aquí está, bueno, desde la x, ¿no? Entonces vamos a despejar, ¿ok? Porque esto es menos i por x, eso ya lo puse, menos i por f' de x sobre 2a transformada como función de xi. Entonces nada más despejé esto y lo metí acá. ¿Ok? Bueno, y esto es igual a ver, aquí me falta un menos, ¿no? Es menos 2a, ¿sale? Entonces esto es i entre 2a, se me va, los menos se me van, ¿ok? Por f' transformada como función de xi, pero también tengo una fórmula para la transformada de f', ¿no? Entonces, por
1 f pico prima de xi es igual a i por xi por f pico de xi es i entre 2a. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sale? Estamos usando 1, ¿va? ¿Pero qué es esto? Porque vean que lo puedo reescribir, ¿no? Porque esto es menos xi sobre 2a por f pico de xi, ¿ok? ¿Pero qué es eso? Vean que esto es una ecuación diferencial ordinaria para la transformada de Fourier, ¿sí o no? Es lo bueno. Con estas formulitas obtuvimos una ecuación diferencial para la transformada y esta ecuación está muy boba, se resuelve muy fácilmente. ¿Quién es la solución? ¿Solución a esto quién es? Pues es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y la puedo resolver por separación de variables, ¿no? Pero ya la conocen, eso es una exponencial, ¿no? Entonces f pico de xi es igual a f pico en 0 por e a la menos xi cuadrada sobre 4a. ¿Sí o no? Ok, acuérdense. La solución a esta es la función evaluada en 0 por e a la integral de esta función. Ajá. Por eso es que me queda xi al cuadrado sobre 4a. ¿Ok? Entonces vean qué fácil la calculamos. Nada más nos falta el valor de f pico en 0, pero eso lo tengo, ¿no? Porque f pico en 0, esto es 1 entre 2 pi a la n medios. De hecho es un medio porque estamos en una dimensión. A la 1 medio por la integral en R de e a la menos a por x al cuadrado de x. Porque cuando evalúan en 0, pues esa exponencial se hace 1. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, pero ¿quién es esto? Esto es 1 entre 2 pi a la 1 medio. Y esta, señores, ya la saben calcular porque es la integral de la gaussiana. ¿Se acuerdan cómo? La calculaban con este truco de escribir el cuadrado de esta y expresarla con Fubini, como una integral de dos variables, etc., ¿no?